Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por esperarnos unos minutitos. Muy bien decíamos al comienzo, época de balance. Bueno, comentábamos al principio todo lo que ha pasado en la provincia de Santa Fe en este primer año de gestión y el área de salud no es la excepción, ¿no? Porque estamos muy atentos, me imagino, a lo coyuntural que es, bueno, esta campaña del objetivo dengue que empezó ya hace varios meses en distintas etapas y con distintas miradas, articulando lo provincial con lo local, los municipios, comunas, organizando actividades en las escuelas y demás, y con una campaña de vacunación. Ministra, ¿que avanza cómo? ¿A qué ritmo? ¿Cómo la podemos definir? Es una campaña particular, eso en principio comentarles en términos generales, pero sinceramente estamos muy satisfechos por los resultados. Estamos por encima de las 60.000 dosis aplicadas en la provincia de Santa Fe, una campaña que inició en septiembre, el 9 de septiembre, y que con mucho esfuerzo de los equipos de salud y una convicción del gobierno de que había que invertir en vacunas, además de todo un programa de objetivo dengue, como decías, estamos teniendo los resultados, pero particular porque no se escapa a la coyuntura que uno visualiza post pandemia, donde hay por lo menos un apartado de la gente a las vacunas, ¿no? Incluso en los calendarios oficiales, donde vemos con muchísima preocupación cómo los porcentajes de cobertura han descendido y tenemos que poner ahí mucha energía, mucha decisión política para trabajar en eso, porque entendemos como gestores de la salud que las vacunas en términos generales son una herramienta fundamental a la hora de prevenir enfermedades. Claro. Que recordemos que la vacuna es un elemento más de toda esta campaña, que no son para todos, nadie puede llegar al centro de salud y decir, bueno, me vengo a vacunar, sino que están estratégicamente dirigidas para algunos sectores, creo que va por la quinta etapa, de acuerdo a las edades y a las actividades, pero están dirigidas a grupos particulares, ¿no? Sí, nosotros generamos justamente a partir de las definiciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es nuestro faro, digamos, en el sentido de a quién teníamos que vacunar, y fuimos generando nuestras propias poblaciones objetivos en etapas dinámicas, progresivas, y un poco evaluando semana a semana cuál era la respuesta que teníamos de esa población objetiva a la vacuna. Claro. Y así llegamos a una quinta etapa, la que estamos transitando ahora. Ministra, decía de las 60.000 dosis que ya se han colocado. ¿Se puede identificar cuáles son todas de la primera etapa de vacunación? Me refiero a la primera dosis, ¿o ya hay gente que tiene segunda colocada también? Estamos de segunda dosis, tenemos muy poquitas, está en estos días comenzando la colocación de la segunda dosis, como decías, pero en su gran mayoría estamos hablando de primeras dosis. Bien. Ese es el número. Bien, primeras dosis la mayoría. Claro, porque tiene un intervalo de 60 o 90 días. 90 días como mínimo, pero no es una limitante, se pueden colocar hasta un año después la segunda dosis sin inconvenientes. Esta es una vacuna relativamente nueva, que por supuesto nosotros estamos generando una vigilancia epidemiológica y estudios a partir de esta campaña, porque somos una de las provincias que más vacunas colocó a la fecha, y también vamos a ir teniendo datos con respecto a la adherencia, con respecto al impacto que va a generar también esta vacuna a la hora de cómo se presenta la enfermedad en la provincia de Santa Fe en este verano, ¿no? Claro. Ministra, sé que es difícil decirlo, preverlo, pero ¿hay algún momento del verano que ustedes imaginan que puede llegar a ser más álgido en la cantidad de casos? Es difícil, como decís, pero sí nosotros este año tenemos un agregado, si se quiere, que es la condición climática. La cuestión de lluvias casi todas las semanas y del aumento de la temperatura hace un escenario ideal para la multiplicación del vector, del mosquito.
En ese sentido, obviamente que creemos que en las próximas semanas y en enero también vamos a empezar a que los casos comiencen a subir, a ascender, pero sí es cierto que hemos trabajado muchísimo para el control del vector, fundamentalmente con los municipios y comunas. Y ahí creo que va a ser nuestro punto de inflexión. Cuánto de lo que enseñamos, acompañamos y invertimos en insumos se utilice del modo que corresponde para que ante la situación de los primeros casos podamos generar los bloqueos y que la enfermedad no se comporte como un pico, sino como una meseta quizás un poco alta. Ese es el objetivo del objetivo dengue. Sabemos qué casos va a haber, sabemos que tenemos que estar preparados y de hecho también lo hicimos de cómo al momento de que aumentan los casos podemos atenderlos de la mejor manera posible y que todos los municipios y las comunas, como te decía, tengan los insumos a mano para generar estas tareas de prevención que son fundamentales. Bien. Respecto a la vacunación, me imagino que el sector más difícil de captar, de atraer, siguen siendo los jóvenes, ¿no? Hay como un mayor, más desanclados de la preocupación, pareciera. Sí, claramente es esa la población que más difícil es llegar, insisto, no con la vacuna de dengue, sino con otras vacunas. Es una población que es sana en general, que no tiene la idea de que la enfermedad puede ser un problema en su vida, es algo habitual y no está mal que así sea, pero insistimos que también es la población que más se mueve, que genera muchísima actividad todo el tiempo y que por eso también la pusimos para vacunar. Igualmente, a lo que fue el inicio de la vacuna hemos podido remontar esos números con muchísimo compromiso también de educación, de otros ministerios que trabajaron fuertemente para llevar adelante la campaña. Desarrollo humano, organizaciones sociales. Y en ese sentido hemos tenido el apoyo y el acompañamiento de los otros ministerios, también en un programa cuya aplicación fue inédita, no se pensó solamente a salud, sino a otros ministerios, y me parece que es un paradigma que tenemos que sostener en el tiempo, no pensemos que la prevención de las enfermedades la podemos hacer solo de salud si no tienen que ver con comportamientos sociales, con situaciones que tienen que ver con la responsabilidad individual, y en eso tenemos que estar acompañando, no solamente de salud, sino también desde otros ministerios. Bien, lo sumo a Facu González, compañero sí. de mesa, ministra. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va? Muy buenos días. La verdad que primero es muy interesante, sobre todo porque vamos acostumbrándonos a hablar cada vez más de este tipo de cuestiones, ¿no? Pero muchas veces es bueno tener en cuenta, ¿se puede repasar rápidamente cuáles son los síntomas y qué hay que hacer? ¿Qué pasa si empiezo a tener algún tipo de síntoma referido al dengue? ¿Llamo rápidamente a una consulta médica? ¿Qué tengo que hacer? Bien, el cuadro de dengue es un cuadro bastante similar a otros diagnósticos, ¿no? Que puede confundirse al inicio, que tiene que ver con un cuadro febril, dolor muscular, dolor en el cuerpo, cansancio, dolor de cabeza, dolor en los ojos. Un cuadro que uno de golpe se siente mal, sí. No pasa desapercibido en líneas generales, ¿no? Y es muy importante ahí pararse en esta situación. No es urgente la consulta al médico, sí estar atentos, fundamentalmente con dos cuestiones. Una, la hidratación. Son personas que suelen no tener apetito y les cuesta mucho tomar líquido. Si hay situaciones donde además de esa poca gana de tomar líquido se le suman vómitos, hay que estar muy atentos. Ese es un signo de alarma y un signo que hay que poder revisar. Son personas que cuando no toman líquido y están solas, a veces no tienen quien puedan acompañarlos y cuidarlos, personas que pueden llegar a deshidratar. Y fundamentalmente si a ese cuadro de malestar general se le suma algún signo de hemorragia, ¿sí? Sangre que aparece en las encías, sangre que puede aparecer a la hora de orinar, ahí es otro signo o síntoma que urgentemente nos tiene que llevar a una consulta. Otro síntoma o signo, dolor importante de panza, un dolor abdominal que no se aguanta, no es un dolor cualquiera. Ese es otro cuadro que hay que llamarle la atención e ir a la consulta. Pero en principio, son cuadros que no son tan graves, que es varios días, que uno quiere estar en la cama, que no tiene ganas de comer, y ahí hay que estar atentos, sobre todo a quienes, a personas que tienen factores de riesgo, ¿sí?
a personas que están inmunodeprimidas, y un poco desmistificar, si me permiten, esta situación que dicen que a la segunda infección por dengue es mortal. Esto no es tan así. Hay estudios, incluso ayer estuvimos trabajando con un documento científico con el resto de los ministerios y ministros de la Nación, donde no hay pruebas científicas suficientes para decir esto. Ante la segunda infección por dengue, no siempre es más grave, no siempre es mortal. Es una enfermedad relativamente nueva, se está estudiando, y lo que tenemos que estar atentos a estos cuadros clínicos y a todo lo que tiene que ver con la prevención. Está bueno porque vamos aprendiendo. Ministra, ¿qué pasa para los más chiquitos, las situaciones pediátricas? Nosotros hemos tenido, no es el grupo etario que más se ve afectado por esta enfermedad. Sí es cierto que se han desarrollado casos graves y que ahí sí es muy importante que aparezca la atención oportuna. Digo, ante un niño que desmejora, que se queja de dolor de panza, que aparece algún tipo de sangrado, es urgente que vaya a la consulta y a la guardia, al igual que los adultos. Pero en general, el grupo que más impactado se ve por esta enfermedad, el grupo de que son activos laboralmente, ¿no? La gente que se mueve mucho, la gente que trabaja, sí, entre 20 y 40 años. Bien, la sumamos a Agustina también. Agustina Antequera, ministra. Silvia, hola Agustina, buen día. Buen día. Con respecto a esto que contabas hace un ratito, que contraer dengue por segunda vez en realidad no es algo mortal, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta las personas que en años anteriores ya han contraído la enfermedad para esta nueva temporada alta que se viene? Y si dentro de esas indicaciones está el vacunarse, después de cuántos meses de contraer la enfermedad lo tienen que hacer, y dónde se pueden encontrar estas vacunas también. La primera pregunta, no sé si es la primera, para decirte, las condiciones o las pautas de alarma son iguales para todos, ¿sí? No importa si una persona tuvo dengue o no. Ante los síntomas que yo relataba hace un rato, es importante consultar a la guardia o a su médico de cabecera, en principio. Fundamentalmente, 90 días después se recomienda la vacuna luego de tener dengue. Nosotros en esta quinta etapa incorporamos a las personas que tuvieron dengue. Allí se tienen que contactar con los centros de salud de su localidad. Tenemos en Santa Fe el CEMAFE como un lugar de referencia, y en Rosario el Hospital Geriátrico. Son lugares de referencia, no quiere decir que no se puedan acercar a otros, pero también entender esto, cómo se fue contando la historia de esta enfermedad, y cuánto más vamos a poder contar luego de esta campaña de vacuna masiva en nuestra provincia, del impacto que tiene esta enfermedad sobre los distintos serotipos, ¿no? Hasta ahora nosotros conocemos 4 serotipos de el virus que provoca la enfermedad, y está en continua revisión con respecto a esto. Pero lo más importante es la prevención con respecto al patio de su casa, control del vector, que lo dijimos 1000 veces, el tema del descacharrado. Cuando comienzan los casos, repelente, fundamental, utilización de repelente durante el resto, todo el día, digo, no solamente un día y olvidarse, o a la tardecita y olvidarse, y estar atento al inicio de los síntomas y a las pautas de alarma. Estos serían como los 3 pilares fundamentales para tener en cuenta y atravesar este tiempo que se nos viene de la mejor manera posible. Bien, estamos hablando con la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Silvia Ciancio. Bueno, comenzamos por el dengue, pero ministra, si me permite, la cambio de tema, lo llevo a algo más también coyuntural que ocurrió esta semana, que pasó, que tiene que ver con lo nacional, porque el gobierno del presidente Javier Milei anunció la idea de comenzar a cobrar a los extranjeros que no viven justamente en Argentina por el servicio de salud. ¿Cuán importante es primero, qué mirada tiene sobre esto? ¿Están de acuerdo desde la provincia? No, absolutamente no. Nosotros trabajamos por el derecho a la salud en una red de salud pública enorme que tiene esta provincia, y en realidad cuando vamos a los datos concretos, que no son precisos, pero sabemos que la cantidad de extranjeros no es significativa, no genera un impacto en nuestro sistema de salud, y de ningún modo
ocurre un turismo de salud en nuestra provincia. Eso no es así, son personas que están trabajando o que están estudiando en nuestra provincia que se asisten en nuestros efectores de salud. Nosotros estamos en una etapa superior, digo, en la provincia de Santa Fe estamos cerrando una semana donde se genera la posibilidad de reformar nuestra Constitución. Me parece que tenemos que ir por más derechos, por más igualdad, por más equidad en nuestra provincia. Esto es el mandato del gobernador Maximiliano Puyaro y en eso estamos trabajando. A veces estos anuncios ribombantes no tienen ningún asidero. La verdad que en nuestra provincia sí trabajamos fuertemente y estamos preocupados por algunas decisiones coyunturales de la Nación que han impactado desde el inicio de la gestión en la provisión de medicamentos, en el derecho a algunos programas nacionales, y estamos fuertemente trabajando en eso. Me parece que quedarnos en este anuncio, la verdad que es perder tiempo. Facu. Tiene un poco que ver con esto, ¿no? Que es con los recursos. 30.900 millones de compra en equipamiento, 22.000 millones en construcciones y refacciones. Me imagino que va a manejar un presupuesto para el 2025, por lo menos está planteado, con muchos desafíos. Y seguramente se estuvo trabajando en equipo, ¿no? Desde el área de salud con el Ministerio de Economía para asignar los recursos que el área necesita. Con respecto a los medicamentos, ¿qué pasó este 2024 que tal vez ha sido un área sensible? Porque tuvo que convivir con aumentos muy por arriba del promedio de precios que ha tenido la economía, el sector medicamentos. La provincia de Santa Fe tiene también una provisión en el área de salud muy importante, de acuerdo a los medicamentos. ¿Qué se espera para el 2025? ¿Qué 2025 esperan comandar o administrar mejor, con mayores desafíos, con una situación un poquito más estable en materia económica? ¿Cuáles son las proyecciones? En realidad, primero decirte que nosotros no imaginamos un gobierno provincial sin el trabajo articulado, porque ese es un mandato del gobernador, ¿no? Un trabajo articulado con otros ministerios, como decías, Ministerio de Economía, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Desarrollo. Y el otro mandato del gobernador es que cada peso, cada dinero que tengamos, lo hagamos lo más eficiente posible. En ese sentido, cuando vimos que la cuestión de medicamentos era absolutamente compleja, donde estaban con aumentos por encima de los índices inflacionarios, y vimos cómo se estaban comprando los medicamentos de nuestra provincia, teníamos que hacer algo, y ahí rápidamente se generó una herramienta nueva con el Ministerio de Salud y Economía para realizar compras centralizadas de medicamentos, una nueva herramienta, pero vimos que el mismo medicamento al mismo tiempo en diferentes hospitales se compraban a diferente precio. Eso es como se estaba realizando. Entonces hoy podemos contar, de hecho el lunes pasado tuvimos la oportunidad de contar nuestra experiencia en el COFESA, en la reunión de todos los ministros, en esta nueva forma de comprar medicamentos a nivel central, donde logramos llevar adelante 13 licitaciones, 13 procesos de licitación, con un ahorro de 45.000 millones de pesos, con un ahorro del 68% de ahorro promedio con respecto al modo que se venía comprando anteriormente. Para nosotros esto es muy importante porque no solamente compramos medicamentos más baratos, que es uno de las misiones, sino fundamentalmente que lo estamos anclando a diferentes entidades que tienen que ver el modo de prescribir los medicamentos en la provincia de Santa Fe. Y ahí trabajamos con Comisión de Medicamentos, con el LIF, que es nuestro orgullo, y generamos un área de calidad para ver este proceso de prescripción, y es lo que mostramos en Nación. Es en parte lo que quiere hacer Nación, la provincia de Santa Fe ya lo está haciendo. Y cuando ahorramos plata para poder hacer otras cosas en salud. Nosotros le mostrábamos al gobernador que con ese dinero podríamos comprar 450 ambulancias, podríamos equipar 3 readecuar el tema de presupuesto por una cuestión de eficiencia. Ministra, le hago una consulta. Muchas veces, sí, obviamente, en la Argentina, con las dificultades económicas, seguramente, o me imagino, ¿no? Y por ahí va a ir dirigida la pregunta. Las personas que antes tenían una prepaga o que tenían una obra social, que se atendían en el sector privado, empezó a tener
dificultades económicas y a partir de ahí, en este último tiempo, necesita la atención de los efectores públicos. ¿Eso se vio en este último tiempo, un aumento en el nivel de demanda que tuvo que atender desde lo privado a lo público en Santa Fe? Sí, un aumento aproximado de un 30% que se mantuvo durante todo el año en ese porcentaje. Tenemos que ver los últimos 2 meses, pero más o menos ese aumento del 30% se mantuvo durante todo el año a expensas, digamos, de gente con prepaga u obra social que accede a nuestra red. Y fundamentalmente vemos la posibilidad del acceso al medicamento en algunos meses que fueron críticos con respecto a los precios. Uh-huh. Por supuesto que estamos atentos, por supuesto que estamos preocupados, porque también la situación del PAMI está dentro de esos nuevos usuarios del sistema, fundamentalmente en el interior de la provincia, donde el sistema privado ha sufrido una retracción muy importante y el único efector que da respuesta a los 365 días del año es el efector público, el hospital, el SAMCO, el centro de salud, y estamos también poniendo en discusión esto con el gobierno nacional, fundamentalmente con PAMI, con quien todavía no hemos podido tener una reunión formal, porque ustedes saben que hace un par de meses han cambiado todas las autoridades del gobierno, del Ministerio de Salud. En esta segunda etapa vemos el diálogo más fluido, convocatorias mensuales a los COFESA y la posibilidad de generar diálogo. Sí, continúan las incertidumbres con respecto a los programas nacionales. Nos dicen que el primer trimestre del próximo año se regularizarían las entregas de los insumos de estos programas, que para nosotros son fundamentales, y este año tuvimos que salir a comprar insumos por ejemplo, oncológicos y otros. Veremos cómo transcurre. Mientras tanto, nosotros seguimos generando eficiencia. Ese es nuestro mandato, y eficiencia en pos de ¿qué? De un proceso de atención de mejor calidad y que no falte nada. Pero bueno, también tuvimos que trabajar sobre las readecuaciones edilicias de los centros de salud con inversiones millonarias. Había lugares donde los techos no estaban, donde había centros de salud cerrados, ni hablar de todo lo que es el sistema de emergencias y traslados, con inversiones de más de 600 millones de pesos, arreglamos más de 130 móviles, compramos más de 150 ambulancias. Venimos un año muy intenso. Creo que el año que viene va a ser más estable en algunos de las cuestiones económicas, o por lo menos lo deseamos, y nosotros hemos podido generar una base para trabajar en una planificación más a largo plazo. Ministra, este primer semestre... Sí, perdón. Sí, hablo mucho, así que perdón. No, por eso no hay problema. Le queríamos agradecer por esta mirada, por este balance de cierre de año. Pudimos, me parece, tocar temas importantes para el Ministerio de Salud y también para los oyentes y televidentes que la están siguiendo a través de todas las plataformas de Aire de Santa Fe. Le mandamos un abrazo y gracias por este ratito. No, gracias a ustedes y siempre a disposición para las dudas y para charlar lo que necesiten. Ahí está. La ministra de Salud, Silvia Ciancio, entonces, balance del tema dengue y un tema también de mucha actualidad que tiene que ver con esto, que fue muy categórica la ministra de esta decisión de Nación de cobrarle a los extranjeros por los servicios de salud. Fue, creo que muy, muy categórica. No va a implementar Santa Fe y tampoco mueve el amperímetro ni acá ni a nivel nacional la atención. No desfinancia nada, justamente la atención, pero bueno, por ahí el gobierno nacional tiene a mano siempre este tipo de decisiones, de títulos que pueden generar algún comentario. Tal vez las provincias que tomaron en ese sentido algún tipo de medidas son las que están, las provincias de frontera, que están más expuestas, claro, que saben que evidentemente existe esa especie de turismo sanitario, si se quiere, de extranjeros, pero no es el caso para nada de Santa Fe, y no te cambia tampoco el tablero de la discusión en materia de recursos. Sí, pensaba que esta semana, me parece que no casual, después de una semana donde el gobierno nacional estuvo involucrado en el tema de la ficha limpia, si había o no acordado con el kirchnerismo, ahora que trascendió que este senador que venía, que en un momento fue senador por el PJ, pero que después hace un año que viene votando todo con Milei, quedó detenido en Paraguay. Bueno, después de cada
problema mediático que tiene el gobierno nacional, suele tirar estos anzuelos. Me parece distraer un poco la atención pública. Bueno, incorporaron esto de los playeros de estaciones de servicio, si van a seguir trabajando, si no. En el medio hay un montón de preocupaciones, porque el que es playero, por ejemplo, nada, es el marco de incertidumbre de, voy a más de perder el laburo, no voy a perder el 70.000 laburo. playeros hay en la República Argentina. Y nada, el gobierno me parece que lo tira ahí como bombita de humo para disolver un poco la atención sobre algunos temas que claramente no le gustan. Bueno, 11:18, hasta acá la nota. Hay un montón me dice Fío, que